Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hoy vamos a hablar de las runas. Las runas son una de las cositas que vinieron en la última actualización y no hemos comentado en el canal. Aquí te quiero decir qué tanto impacta en tu personaje, si vale la pena, qué vale la pena hacer con las runas, si deberías ir a farmearlas, cuál deberías equiparte, te lo voy a contar todo. Así que nada, vamos a empezar. Lo primero, las runas como tal las puedes farmear en cualquier parte del juego, o sea, puedes ir matando monstruos y vas obteniendo runas. No las puedes obtener extremadamente fácil, pero una característica a su favor es que las puedes obtener aunque estés jugando solo. No necesitas estar en un grupo de 4. Esto es positivo, vas jugando, vas pues haciendo tu contenido y te pueden caer runas. ¿Qué pasa? Las runas las puedes vender por platino, todas las que te caen son comerciables. Pero una vez que tú te las equipas, ya dejan de ser comerciables. Esto es muy básico, me imagino que ya muchos de ustedes lo saben. Como las runas se pueden vender, es una fuente de platino bastante importante. Por supuesto, ya ahora han bajado un poco el precio, pero tengo que decirte que las runas como tal no tienen un gran impacto en tu personaje. Las puedes vender completamente todas las puedes vender, todas las que quieras, que aunque no tengas ninguna equipada, realmente no tiene tanto impacto. Lo que te ofrecen no es tan importante y como no puedes equipar la misma runa en todas las piezas de la armadura, esto hace que, pues que no puedas perfeccionarte en nada, ¿no? O sea, tengas que sí o sí tener estos parámetros variados y equipártelos pues donde se pueda y ya está. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que tú vengas y digas, ok, me voy a equipar en las 8 piezas, reducir el daño recibido al sufrir una pérdida de control en un 2%. Diga que si tienes 8 piezas legendarias, como todo el mundo, vas a tener 16% de esta reducción. Que no está nada mal porque aunque te vayas a PvP, que es donde se usa mejor este parámetro, y se reduzca un tercio, va a ser aproximadamente un 5%. Un 5% de reducción cuando tienes una pérdida de control está decente. Y para la forma en la que se obtienen las runas, oye, estaría bien. Pero las runas tienen una característica. Y es que, te puedes equipar solo la runa donde diga que te la puedes equipar. Por ejemplo, si quieres reducir el daño continuo recibido en un 4%, que no es un número despreciable, solo lo puedes equipar en los pantalones. Si yo me pudiera poner esa reducción de daño continuo en todas las piezas, te diría, oye, sí, o sea, véndelas, pero quédate con esta. Que si la pones en todas las piezas las puedes mejorar. Entonces esto es una cosa negativa que tienen las runas. Y es una de las cosas que hace que no sean tan impactantes. A futuro, se supone porque lo hemos visto en la actualización, vamos a poder sintetizar las runas y obtener runas a medida que vamos, que vamos avanzando en el juego, porque cada cierto tiempo parece que van a agregar nuevas runas. Vamos a poder crear runas con mejores valores. Ahora, la forma de mejorar las runas es bastante rara. Rara basándome en cómo ya se mejoran las cosas en Diablo Immortal. Por ejemplo, los familiares, tú seleccionas 3 familiares y el resultado es totalmente aleatorio. Y siempre queda el aquello de que te puede salir algo muy bueno o algo muy malo. Pero bueno, a veces tú fusionas 3 cositas malas y tú dices, bueno, si me sale algo malo no pierdo mucho, ¿no? Pero si te sale algo muy bueno, ganas mucho. Con las runas no pasa eso. Con las runas no hay sorpresa. Con las runas tú vienes y usas, para sacar esta, tienes que usar 3 de esta. Y no hay mejora en los parámetros. O sea, nada. O sea, simplemente para sacar esta, usas 3 de esta. Eso hace que no hayan golpes fortuitos en los que puedas sacarle mucho valor. Y te tengas que conformar con lo que te ofrecen. Entonces, ¿son impactantes para tu personaje? No tanto, no tanto. Te puedes equipar todas las runas que creas. Yo te recomendaría que te equipes las defensivas, o sea, te enfoques en PvP. Todas las defensivas me parece que son las más útiles y así todos los valores son chirriquiticos. Entonces, ya para PvE tampoco te recomiendo gran cosa porque es que no hay muy buenos valores actualmente. Por lo que mi primer consejo es, todas las runas que te caigan, véndelas, con una excepción. La última runa, Vol, es decente. O sea, su efecto realmente es bastante decente para hacer una runa. Es un porcentaje de hacer reducir la velocidad de ataque y de movimiento del enemigo en un 20% durante 3 segundos. Está bastante decente, pero eso no es lo importante. Lo importante es que como la runa se mejora con las 3 anteriores, ¿no? Se mejoran, no, perdón. Yo para sacar una Vol necesito 3 in, ¿no? Como va a salir una runa nueva y no sabemos qué tan buena es, probablemente sea o muy buena o muy cara.
Porque cuando la novedad siempre vale un poco más, ¿no? Entonces, cuando salga la runa nueva en 2 días, por ejemplo, vas a poder crearla con la bol. Usando 3 bol, vas a poder crear una runa nueva, Ent se va a llamar. Y esta runa nueva probablemente muchos jugadores la quieran, porque probablemente sea ligeramente mejor que las anteriores. Entonces ahí le puedes sacar un poco más de platino. Así que yo te recomiendo venderlas todas, menos la bol. Porque la bol no es que la vayas a vender, sino que te vas a quedar a la expectativa de ver si usando 3 bol vas a sacarle más platino cuando crees una Ent. Porque las ballenas las pueden querer. Ya. Ahora, resumiendo un poco el tema de las runas. Yo te recomiendo venderlas todas menos la bol. Todas. Y equipártelas las que tengan que ver con cosas defensivas. Cosas defensivas o para llenar. Te puedes equipar cualquiera. Realmente no tiene gran impacto. Ya. Y algo que tal vez a futuro pueda tener un impacto es que, como la síntesis de runa todavía ellos están viendo, Blizzard está viendo cómo mejorarla, quizás te puedas quedar con algunas runas para ver en el futuro qué pasa. Pero ya te digo, yo solo te recomiendo que te quedes con la bol. Las demás, véndelas. Véndelas y es platino. Es platino. Poco más que añadir, gente. El tema de las runas realmente cutre. No es demasiado. Solo sirve para generar platino. Creo que cada vez van a valer menos. A menos que ya poco a poco vayan saliendo mejores. Y la verdad es que no es ni de cerca de lo mejor de la actualización. Pero bueno, ahí están. Es una fuente nueva de agregar platino a tu personaje. Y nada, considera darle me gusta al video, suscríbete al canal. Te voy a dejar este video por aquí para que te entretengas y ya, es todo.